Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial que es una producción de la Universidad de Guadalajara. Queremos saludar también a nuestra audiencia que nos sigue en México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Un saludo también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Iniciamos con el reporte que nos trae desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE. Roberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. A las puertas del fin de semana vamos a hacer un repaso de cómo está la situación bajo los parámetros que solemos utilizar en este balance mundial. Una situación que sigue siendo complicada, ahora ya en plena segunda ola en Europa y sin que en América los datos sean buenos, pese a que hace semanas eran bastante peores. En definitiva, los casos globales de coronavirus avanzan de modo que entre el sábado y el domingo van a situarse en 41,5 millones los contagios, después de que ayer jueves se registrara una nueva cifra récord desde el inicio de la pandemia, con 423.000 positivos confirmados en un solo día, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los fallecidos son 1.130.000, de los que algo más de la mitad, 615.000, se han registrado en América. Sigue Europa con 262.000 y el sur de Asia con la mitad, 138.000. Son estas las tres regiones más golpeadas por la pandemia. El continente americano, además, ha sobrepasado la barrera de los 19 millones de casos y Europa, camino de los 9 millones, está a punto de superar nuevamente a Asia del Sur en número de positivos. Muy posiblemente esto ocurra hoy mismo, cuando se consoliden todos los datos del viernes. Por países, destaca el ascenso de contagios en España, el sexto país del planeta con más casos, y que superó el miércoles la barrera del 1.000.000 de positivos, algo que pocos días antes había hecho también Argentina. Por encima de ellas solo se encuentran, en cuanto a número de contagios absolutos, Estados Unidos, con más de 8 millones, India, acercándose a esos 8 millones, Brasil, con poco más de 5 millones, y Rusia, con casi 1,5 millones. Sobre la situación concreta de Europa, la Federación Internacional de la Cruz Roja ha pedido a los países de este continente que no levanten el pie del acelerador en la lucha contra la pandemia y que no lo hagan sobre todo en un momento en el que las unidades de cuidados intensivos de muchas ciudades europeas están llegando ya a su capacidad máxima. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mire, lavarse las manos correctamente puede reducir hasta el 50% las diarreas en niños. El lavado de manos es clave para evitar enfermedades infecciosas como la diarrea, que es la segunda causa de muerte infantil en el mundo. Lavarse las manos de manera correcta puede reducir 25% las enfermedades respiratorias y 50% las diarreas infantiles. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad anual es de 525,000 niños menores de 5 años por enfermedades infecciosas. La diarrea infantil está relacionada con el nivel socioeconómico. Los niños con higiene precaria tienen más probabilidades de tener un episodio de mayor duración y gravedad. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos señalan cuándo hay que lavarse las manos, además de hacerlo antes, durante y después de preparar alimentos, antes de comer, antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea, antes y después de tratar una cortadura o herida, después de ir al baño, después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de tocar a un animal, alimento para animales o excremento de animales, después de manipular alimentos o golosinas para mascotas y después de tocar la basura, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana hablamos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez en torno precisamente a la importancia de los cuidados para evitar diarreas en esta temporada. El infectólogo habla sobre la importancia del adecuado lavado de manos para prevenir el riesgo de una serie de enfermedades transmitidas por virus y bacterias.
Definitivamente las manos son el vehículo de transmisión de enfermedades infecciosas más común. Las manos es lo que el ser humano utiliza más para prácticamente todas sus actividades. Me refiero a las relativas a la motricidad. Y particularmente las manos se colonizan con microorganismos que pueden ser tan comunes y tan cotidianos y no generar ningún problema, pero también se pueden colonizar y se pueden contaminar con patógenos que tanto en las vías respiratorias como en la vía digestiva pueden causar enfermedad. De tal suerte que una de las medidas de prevención de enfermedades más importantes a lo largo de la historia ha sido precisamente el adecuado lavado de las manos, porque también existe una adecuada metodología para hacerlo. Existen hasta lineamientos que, si bien habitualmente aplican al ámbito del personal de la salud, pero podríamos hasta considerarlos de utilidad general para lavar muy bien nuestras manos. Ni siquiera es vamos a demandar mucho tiempo el que dedicamos para el lavado de las manos, pero sí una sistematización para que estas manos queden perfectamente limpias. No alcanzamos a ver la mayor parte de lo que transportamos en las manos. Podemos ver, evidentemente, todo aquello que representa lo burdo y lo que al alcance de la vista tenemos, pero no vemos bacterias, no vemos virus, no vemos incluso parásitos unicelulares que frecuentemente pueden entrar a través de nuestras manos. Incluso hay partículas más pequeñas aún que los virus que podrían tener transportación a través de las manos. Las manos, además, recordemos, tienen muchos pliegues. Las manos con sus uñas y particularmente la región subunguial son sitios en donde particularmente suelen esconderse los microorganismos. Y esto incluye, insisto, bacterias, hongos, virus, y por tal motivo y por el hecho de que incluso hasta de manera automática casi siempre llevamos las manos a la cara. En este momento Exacto. Tú tienes tu mano casi en la boca, pero digamos son situaciones muy propias de la naturalidad de los movimientos del ser humano, ¿no? Y esa situación es lo que puede representar algún pequeño riesgo. Si tenemos nuestras manos lavadas con frecuencia, esos riesgos se disminuyen sustancialmente, pero además las vías respiratorias no solamente son la nariz y la boca, como muchas personas pensamos. Las vías respiratorias también son los ojos, la conjuntiva. Entonces, digamos, la mucosa que hay alrededor. Sí, la conjuntiva, que es tanto lo que se encuentra recubriendo el ojo como lo que se encuentra recubriendo por dentro los párpados. Entonces, ¿qué hacemos cuando sentimos, por ejemplo, una basurita en el ojo? Llevamos la mano. Claro. Y esa mano sucia puede representar una conjuntivitis, pero también, si en esta mano sucia está un virus, por ejemplo, de la rubiola, podemos llevar a nuestro cuerpo rubiola y entonces desencadenarse la enfermedad florida. Si esa mano tiene infección o tiene la infestación por COVID-19, podemos llevar al COVID-19 a través de la conjuntiva. ¿Qué hacemos con las manos con tanta frecuencia? El tomar monedas, el recibir dinero que evidentemente viene de mano en mano. Y frecuentemente nos preguntan, entonces, ¿cuánto tiempo puede durar SARS-CoV-2 sobre la superficie de una moneda o en el papel moneda?
Por ejemplo, en el papel moneda puede permanecer hasta 24 horas el virus de COVID-19. Pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a estar lavando los billetes, las monedas? No. Lávese las manos. Lavarse las manos. Con lavarse las manos, pues es finalmente lo que llevamos a la boca, a la nariz o a los ojos. Con lavarse las manos es más que suficiente. Vamos a Francia. Ahí se encuentra nuestro compañero Josep Puig, corresponsal de la agencia EFE, que nos presenta el siguiente informe. Buenos días. Efectivamente, el gobierno francés pretende ampliar el estado de emergencia instaurado desde el pasado sábado hasta el próximo 16 de febrero. Según indicó esta mañana el portavoz del Ejecutivo, el gobierno pues ya está trabajando en un texto para ser sometido a votación en el Parlamento y que permitiría prolongar el estado de emergencia sanitario. Ese es el instrumento que se utiliza para poder tomar medidas que limiten la movilidad y frenen la cadena de contagios. Contagios que no paran de aumentar en Francia. Los últimos datos que tenemos son de este martes a las 8 de la noche, hora local, que es cuando normalmente los actualiza el Ministerio de Sanidad. En las últimas 24 horas, 85 fallecimientos. Estos son unas 40 víctimas más que el lunes y casi 60 más que el domingo, cuando hubo 85 muertes en un día, lo que hace subir hasta los 33.885 los muertos en Francia a causa del coronavirus. En casos detectados desde el lunes se notificaron 20.468 nuevos, lo que suma casi 93.000 contagios desde el inicio de la pandemia. La cifra de hospitalizados siguió aumentando hasta los 8.754 en los últimos 7 días y también sube el número de enfermos en unidades de cuidados intensivos. Ya son 1.493, 51 pacientes más que ayer. Datos que indican que el 60% de las unidades de cuidados intensivos de la región de París se encuentran ocupadas por pacientes de COVID-19, aseguró el director de la Agencia Regional de Salud, que avisó a este ritmo llegarán a 90% a finales del mes. Según explicó en la emisora France Info, hoy había 670 enfermos del coronavirus en las UCI de la región, 140 más que el viernes pasado, un ritmo que amenaza peligrosamente con saturar esos servicios en tan solo 10 días. Los otros parámetros que marcan la evolución de la enfermedad siguen empeorando también. La tasa de positivos entre los análisis realizados ya es del 13,6%, mientras que hay 1.829 focos de contagio a nivel nacional ahora mismo y además 91 de los 191 departamentos de Francia están en situación de vulnerabilidad elevada por la rápida circulación del coronavirus, 3 más que ayer. Preocupan desde hoy las áreas del centro del país, donde se encuentra la ciudad de Clermont-Ferrand, también la capital de la región de la Borgoña, Dijon, y el hospital de Aubagne, a las afueras de Marsella, que ya no tiene más camas de reanimación disponibles. Y con todo esto, ¿cuáles son las medidas que el gobierno francés está adoptando ante tal crecida de la ola de contagios? Pues la de limitar el movimiento de la población. La región de París y otras 8 grandes áreas metropolitanas tienen decretado el toque de queda desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana, una medida que, recordemos, se implantó el sábado pasado durante un mínimo de 4 semanas. Sin embargo, los especialistas advierten de que aún es pronto para que esta medida pueda tener efecto en la reducción de la circulación del virus entre la población. Otras medidas que se han tomado con anterioridad son las de cerrar todos los bares y también los gimnasios. Solo continúan abiertas ahora mismo las piscinas para que los alumnos que tengan clase puedan practicar deporte. Mañana jueves el primer ministro Jean Castex comparecerá en rueda de prensa junto con el ministro de Sanidad Olivier Véran y la ministra de Cultura Roselyne Bachelot para anunciar nuevas medidas para la lucha contra la pandemia, entre las que se espera la del cambio de algunas regiones al área de alerta máxima, una consideración que implica cambios como por ejemplo, como el que decíamos, el toque de queda o también el cierre de bares. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más información. Un buen lavado de manos usando la técnica correcta se ha convertido hoy por hoy en una de las principales medidas para evitar contagios por virus y bacterias. Aunque ya se recomendaba el lavado de manos por parte del sector salud, desde el 2009, cuando apareció la influenza H1N1, se impulsó con mayor fuerza el Día Mundial del Lavado de Manos, hábito que salva vidas.
Según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones gastrointestinales disminuyen hasta un 50% con esta práctica y las infecciones respiratorias un 25%. Y es que las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes durante la atención sanitaria. El organismo internacional advierte que a pesar de que exista una vacuna segura y eficaz contra la COVID, los expertos dicen que la enfermedad se volverá endémica, es decir, que formará parte de las infecciones respiratorias circulantes, por lo que el lavado de manos también llegó para quedarse. Pese a la importancia que adquiere hoy en día el lavado de manos, muchas comunidades de todo el mundo no tienen acceso al agua. Es por eso que existen proyectos como Agua Segura, que desarrolla estrategias para asegurar la obtención de agua de calidad en comunidades rurales, urbanas, escuelas, entre otros. El lavado de manos no debe volverse un hábito excesivo, pero sí debe practicarse en momentos como antes de comer y cocinar, después de ir al baño, luego de sonarse la nariz, estornudar y toser, luego de visitar a un enfermo, al estar en contacto con residuos y también con animales, y sobre todo, después de llegar del exterior a la casa. Expertos mencionan que se deben lavar las manos por lo menos por 20 segundos y frotando el jabón hasta que salga espuma, informó Rocío López Fonseca. Porque es importante enseñar a los niños un adecuado lavado de manos y hacer conciencia sobre esta práctica o sobre que esta práctica debe ser recurrente. El pediatra Patricio Acosta advierte que las niñas y niños son los más afectados en su salud, principalmente por infecciones gastrointestinales y respiratorias. Habitualmente los niños son de las poblaciones que están más afectadas con el tema de diarreas. Los menores de 5 años en particular, y en particular los menores de 1 año, son los que se pueden ver más afectados porque incluso podemos tener más riesgo de complicaciones en esta edad. El lavado de manos es esencial para aumentar la supervivencia de los niños y así disminuir las infecciones. Ya lo comentaba muy bien el doctor que cuando tenemos un lavado de manos tenemos que disminuir de esta manera la cantidad de bacterias, parásitos y virus que traemos justo en lo que agarramos. A fin de cuentas, nuestras manos son como nuestro contacto con el mundo exterior más directo. Tocamos muchas superficies, tocamos de repente pañales si son niños pequeños, cuando vamos al baño, etcétera, y ahí es donde tenemos más posibilidad de esparcir los contactos. Entonces, en este caso, bueno, saber que los niños en particular pueden enfermarse, los menores de 5 años, hasta unas 3 veces al año de diarrea aguda. Sin embargo, se ha visto que justamente el lavado de manos y los servicios de saneamiento, es decir, tener agua potable, beber agua potable, tener un buen lugar para las excretas y el lavado de manos son de los 3 puntos básicos que ayudan a disminuir este riesgo de infección. Si nosotros logramos que los niños tengan una mejor cultura de la higiene, vamos a lograr que tengamos generaciones con menores riesgos de infecciones. Hoy lo sabemos porque, bueno, con la pandemia y demás hemos aprendido la importancia del lavado de manos. Yo creo que sería importante desde el preescolar, es decir, niños que tal vez están en 4 años en adelante, tendríamos que estar fomentando el lavado de manos. Y algo que, por ejemplo, hacemos mucho en hospitales es capacitación continua, es decir, cada mes o cada 2 meses estamos teniendo un recordatorio de lavado de manos. Creo que esto se podría implementar en las escuelas y en la casa. Justo ahora que pasó, que se conmemoró el Día Mundial del Lavado de Manos el 15 de octubre, es un recordatorio para todos de que con simplemente agua y jabón y una técnica adecuada de lavado podríamos disminuir de esta manera si lo volvemos una rutina diaria. Y creo que los niños que aprenden muy rápido, fomentar esta rutina nos va a llevar a tener menores riesgos de infecciones. Como tal, estadísticas de cómo se están enseñando a los niños a lavar las manos son estudios pequeños, no tenemos estudios epidemiológicos de toda nuestra población en México. Sin embargo, yo estimaría que alrededor del 20 al 30% de los niños reciben algún tipo de educación, es decir, la mayoría de los niños en nuestro país no están instruidos en la importancia del lavado de manos. Esto es algo que vale la pena mencionar. Los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, lo que están midiendo como de manera esencial a nivel mundial es la disponibilidad de agua y jabón.
que igual nosotros sabemos que en México, al menos hasta el 2017, que fue el último recuento, el 90% de la población tenía un servicio básico de agua y jabón, es decir, contaba con al menos agua y jabón para poder lavarse las manos. Estamos hablando de que el 10% seguimos teniendo limitaciones para esto, y en medios rurales puede ser que hasta el 80% de nuestra población tenga acceso, pero puede incrementar un 20% en la limitación hacia este acceso. Eso es algo que todavía tendríamos que trabajar, aunque parezca un porcentaje pequeño, lo ideal es que estemos casi en el 100% y que toda nuestra población tenga acceso a agua y jabón. En cuanto a la importancia que mencionaba, sí, yo creo que es básico seguir reforzando esto, y yo creo que no solo enfocarnos en los niños, sino toda la familia hacerlo. Creo que antes de esta pandemia que estamos viviendo, no era muy común que habláramos de lavado de manos. Yo creo que todos, en general, no es algo que estuviéramos conscientes de esto, ¿no? El Día Mundial del Lavado de Manos justo es de los primeros días en los cuales todos los 5 continentes celebran el 15 de octubre, la primera campaña mundial en la que se pide a millones de personas lavarse las manos con agua y jabón, y esto justo resuena con lo que usted ya nos menciona. El simple lavado de manos, el tener este lavado de manera frecuente, saber cuándo hacerlo, saber los momentos en los que tenemos que hacerlo, nos va a reducir en millones de infecciones. Simplemente en el mundo, 3.5 millones de niños y niñas mueren cada año por diarrea, y esto se puede, y se ha visto que, como ya lo mencionó, las vacunas son un papel importante para disminuir el riesgo de muerte, el lavado de manos, y yo agregaría también tener un buen manejo de excretas, porque eso también nos lleva a tener una menor propagación de infecciones, y tal vez también asegurar que el agua que recibe nuestra población sea potable y que no tenga riesgos de que tenga algún tipo de infección transmisible por este tipo de agua. Por su parte, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hace un llamado a las autoridades para que se instalen áreas de lavado de manos, principalmente en las terminales de autobuses y en los sitios donde hay cruce de usuarios de este transporte público. Lo ideal es que una vez han dejado el transporte público, vayan a un lavabo. Frecuentemente en las terminales de los transportes públicos existen las instalaciones, pero no suficiente jabón. Y ahí hay que hacer un llamado a autoridades para que haya una estrecha vigilancia con propósitos de que las instalaciones sanitarias de estos espacios sean óptimas en todo momento, y más en tiempos de pandemia, porque es muy lamentable que en ocasiones no haya agua, es muy lamentable que no haya jabón, porque un adecuado lavado con agua y jabón es suficiente y no es estrictamente necesario la utilización de gel de alcohol. Cuando no se tiene disponibilidad de un lavabo, entonces el uso de gel de alcohol es la alternativa y es una buena solución. Sin embargo, el uso frecuente del gel de alcohol puede representar, número uno, más costos, más gastos. Es mucho más caro, digamos. Es mucho más caro, por supuesto, que tener agua y jabón y toallas sanitarias. Número dos, es mucho más riesgo de dermatitis asociadas al propio alcohol, y de igual forma es frecuentemente más difícil contar con este insumo porque evidentemente existe mayor abundancia de agua y jabón que de alcohol, que requiere de una producción especial, pero además de técnicas adecuadas para su producción. De tal suerte que es muy importante que la autoridad vigile este tipo de instalaciones. Número dos, bueno, además es importante que los proveedores de estos servicios hagan ese formal compromiso de mantener una vigilancia permanente en
la calidad de esos servicios sanitarios. Y también en estos espacios debe haber personal que esté sanitizando y desinfectando con mucha frecuencia. Tal como lo hemos dicho en otros momentos, la utilización de soluciones con cloro es suficiente para limpiar las superficies, para limpiar de igual manera las superficies en los baños, en los sanitarios, las manijas de las puertas, las cerraduras, como también las manijas de las llaves mezcladoras en los lavamanos. No es caro, finalmente hipoclorito de sodio a una concentración de 1 a 100 puede darnos una excelente concentración para hacer la limpieza de estas superficies y con eso eliminamos la mayor parte de virus, incluido SARS-CoV-2, y con eso eliminamos la mayor parte de bacterias y hongos. Entonces, lo tenemos relativamente fácil. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Científicos han estudiado la vacuna contra la tuberculosis para tratar eventualmente y posiblemente casos de COVID-19. El Hospital Germans Trias y Pujol en Cataluña, España, se ha sumado a un estudio internacional que investiga si la vacuna BCG, que es aplicada al nacimiento y que protege contra la tuberculosis, puede ayudar temporalmente contra la COVID-19 y si podría ser usada por el personal sanitario, el más expuesto a la pandemia. El centro explica que se trata de un estudio para probar los posibles efectos protectores de la vacuna BCG, que genera un impulso temporal del sistema inmunitario y que podría ser útil mientras no se desarrolle otra específica contra el coronavirus. Es calificado por los científicos como un refuerzo inmunitario que puede ofrecer protección extra en el caso de infección por COVID-19. De acuerdo con la investigación, la BCG también protege contra otras infecciones respiratorias, por lo que de funcionar, serviría para complementar el limitado arsenal de fármacos del que disponen los centros de salud para luchar contra la pandemia. Se trata de un ensayo controlado, que funciona a base de vacuna y placebo, y en el que pueden participar todos los profesionales que trabajan en el hospital y tengan contacto directo con pacientes. Tras la administración de la dosis, se llevará a cabo un seguimiento de los participantes durante un año, de modo que se considerará efectiva la vacuna si durante este tiempo se han producido considerablemente menos infecciones en los voluntarios que han recibido la BCG. El estudio se llama BRACE Trial, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Costa Rica, ahí se encuentra nuestra compañera Ise Chacón, periodista del Canal 13 en Costa Rica. Buenos días, amigos de Canal 44. Les saludamos desde el estudio de Costa Rica Noticias en Canal 13 de San José. Las cifras de nuevos contagios de coronavirus en nuestro país empiezan a mostrar un leve descenso, ya que en 3 días la cantidad de nuevos casos de 24 horas no llega a los 1000. No obstante, la confirmación de este 20 de octubre es de 17 casos de coronavirus en la Asamblea Legislativa y encendió las alarmas. Aunque no se ha identificado a ningún legislador contagiado, sí se acordó la suspensión de la mayor parte de las comisiones legislativas durante las próximas 2 semanas. El foco de contagio apareció justo al día siguiente de que los legisladores estrenaron un nuevo y moderno edificio. De acuerdo con el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, el contagio se pudo dar en el proceso de traslado al nuevo inmueble, tarea en la cual participaron trabajadores de empresas externas. Entre tanto, a nivel país, según el último reporte del Ministerio de Salud, Costa Rica se acerca a los 100,000 casos confirmados, específicamente a este martes 20 de octubre. El acumulado es de 97.922 contagios. Asimismo, la cantidad de internados en cuidados intensivos se mantiene sobre los 200 y los decesos mantienen un promedio entre 10 y 12 personas cada 24 horas. Este fue un reporte de Ise Chacón con la redacción de la periodista Mercedes Agüero. Vuelvo con ustedes al estudio.
Esta semana dedicamos un espacio a hablar sobre la tuberculosis, otra enfermedad infecciosa respiratoria que ha causado una gran cantidad de muertes en el mundo. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte sobre la presencia de esta enfermedad y cómo podría, con la llegada de COVID-19, recrudecerse o incrementar el número de casos de muerte por tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud tuvo una primer meta hace aproximadamente 4 décadas, en las que consideró la posibilidad de que para el año 2000 hubiera un gran control epidemiológico de la tuberculosis. Esto inicia aproximadamente a mediados de los 70s. El punto es que en 1981 surge la epidemia de VIH. Y al surgir la epidemia de VIH, con toda la explosión de casos que vinieron ocurriendo a lo largo y ancho de los territorios en el mundo, el control de la tuberculosis se vino abajo, porque el VIH es una enfermedad que genera inmunosupresión. Y al generar esa inmunosupresión, las personas que tienen infección latente por la bacteria de tuberculosis reactivaron a tuberculosis activa por la presencia de VIH, y entonces esa meta que había avisorado la Organización Mundial de la Salud, pues no se logró. Y en estas últimas 3 décadas, la tuberculosis ha estado presente casi de manera tan intensa como lo fue a mediados del siglo XX. Muchos avances, indudablemente, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la detección oportuna, pero desgraciadamente no con erradicación. Y la verdad, lejos de su erradicación. Lo escuchábamos hace un momento en la cápsula de Rocío López Fonseca, que nos hablaba de que 1/4 de la población mundial podría estar infectada con la bacteria de tuberculosis. Aquí hay que aclararle a nuestra audiencia que no es lo mismo tener infección por esta bacteria a tener enfermedad. La infección se considera una infección latente, controlada por el sistema inmunológico. Para decirlo de forma coloquial, como si los bacilos de la tuberculosis que algún día llegaron al organismo estuvieran encapsulados por una serie de células de nuestro propio sistema inmune, que se llaman macrófagos, que forman esa cápsula fibrótica con algo de calcificación, a lo cual conocemos como granuloma y granuloma calcificado. La mayor parte de las personas que tienen infección latente con esta bacteria de tuberculosis no la van a reactivar a lo largo de su vida. Solo entre el 10 y el 15% de estas personas van a reactivar la tuberculosis y van a desarrollar la enfermedad, con sintomatología, con daño pulmonar, etc. Y quienes van a reactivar son habitualmente personas con inmunosupresión, por ejemplo, por VIH, con inmunosupresión, por ejemplo, por el uso de corticoides, con inmunosupresión por cáncer o por desnutrición severa, y ahora algunas infecciones agudas que pueden generar algún trastorno en el sistema inmunológico, como el caso de estos nuevos virus, SARS, MERS y SARS-CoV-2, es decir, COVID-19, podrían representar un riesgo para reactivación
de tuberculosis latente. O un paciente con tuberculosis que no ha tenido diagnóstico o que estando en tratamiento puede tener infección por COVID-19 y eso generar una seria complicación pulmonar. Recordemos, lo hemos platicado en esta mesa en múltiples momentos, que COVID-19 se está comportando de una manera tal que puede dejar una secuela importante de fibrosis pulmonar. Se estima que hasta en un 20% de los pacientes que padecen la forma grave de COVID-19. Tuberculosis, particularmente cuando el diagnóstico es tardío o cuando el paciente no tiene cumplimiento y apego al tratamiento y tiene recaídas, etcétera, también puede generar fibrosis pulmonar. Entonces, la coexistencia de dos enfermedades como COVID y tuberculosis puede ser un grave problema a la función pulmonar del paciente, tanto de forma aguda como para el futuro. De tal suerte que es fundamental que los pacientes que ya tienen diagnóstico y que están en tratamiento tengan un apego estricto al tratamiento. De hecho, las estrategias internacionales de tratamiento a tuberculosis se conocen como terapias directamente observadas, es decir, en donde preferentemente debe existir un familiar solidario con el paciente que esté identificando que el paciente está cumpliendo con el tratamiento, porque hay una diferencia importante en el pronóstico de un paciente con tuberculosis que tiene apego de aquel que no tiene apego al tratamiento. Dicho sea de paso, el tratamiento de tuberculosis es un tratamiento largo. En el mejor de los casos son 6 meses de tratamiento, pero hay pacientes que por sus características y por la particular posibilidad de que la bacteria sea resistente a los fármacos primarios, puede requerir un tratamiento de hasta 9 meses o incluso 18 meses de medicamentos. Entonces, es todo un reto para el paciente, pero el paciente que no cumple es un paciente con alto riesgo de recaída y en la recaída puede tener luego un grave problema de multiresistencia de la bacteria de tuberculosis a los fármacos en cuestión. Entonces, el reto es apego a tratamiento, cumplimiento total. Segundo, el reto es mantenerse con muchos cuidados para evitar a toda costa una coinfección con COVID-19 o con cualquier otro patógeno respiratorio. De igual manera, el reto es evitar a toda costa el tener otras enfermedades o descontrol de otras enfermedades coexistentes como el caso de diabetes, porque en la actualidad, además de VIH, la diabetes es el principal factor de riesgo para reactivación de tuberculosis. Entonces, todas esas enfermedades preexistentes deben estar bajo absoluto control. Y finalmente, pues en el caso supuesto de una coinfección de COVID-19 y tuberculosis, evidentemente el paciente debe tener mucha vigilancia por parte de personal especializado para la atención de este tipo de pacientes, ¿no? El infectólogo que está llevando el caso, o el neumólogo, o el médico internista para identificar tempranamente complicación de cualquiera de las dos patologías. Escuchamos ahora a nuestro compañero Marcelo Huanca, él es periodista del Deber Radio en Bolivia y desde ahí nos presenta el informe. Saludos cordiales desde el corazón de Sudamérica, Bolivia. Bolivia ya llegó a 139.890 casos desde que comenzó la pandemia, de los que 104.000 se han recuperado y han fallecido como 8.502 bolivianos. Sin embargo, con la realización de las elecciones el domingo 18 de octubre, el temor de un rebrote comienza a preocupar a las autoridades de salud.
las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo, la distancia social, según las autoridades, no se han respetado, por lo tanto están tomando sus previsiones. En el caso concreto de Santa Cruz, se llevará a efecto el primer estudio de cero prevalencia del COVID-19 en las 15 provincias de Santa Cruz, que permitirá saber cuántas personas han enfermado y el grado de inmunidad que tienen para un posible rebrote de este mal. El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Joaquín Monasterio, ha manifestado que el sistema de salud está mejor preparado para en caso de darse un nuevo rebrote. Sin embargo, los departamentos como Tarija y otros del resto del país todavía tienen un porcentaje bastante elevado de fallecidos y de contagios. En la última jornada pasada se han reportado 119 casos en el país, de los que Santa Cruz reportó en total 36, Tarija un total de 24, y el resto de los departamentos con menor cantidad de casos. Sin embargo, la letalidad en estas poblaciones también se han incrementado. Las autoridades están realizando un control estricto para establecer cuáles son los riesgos de un rebrote, de una segunda oleada del coronavirus. Entre tanto, admiten que la única esperanza es la aplicación de las vacunas. En Bolivia, cerca de 10.000 ciudadanos ya se han aplicado vacunas experimentales en diferentes departamentos de este país. Así está el panorama del coronavirus, repito, con un temor de un nuevo rebrote. Desde el corazón de Sudamérica, Bolivia, les habló Marcelo Huanca Dorado. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Vesna Bernardic es nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE en Croacia y nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La situación con la epidemia de la COVID es cada vez más difícil en Croacia y así también en los países vecinos. Croacia, un país de 4,5 millones de habitantes, ha registrado hoy otro récord de 1.867 nuevos contagiados por el coronavirus. Tiene más de 700 pacientes de la COVID hospitalizados, entre ellos unos 50 en respiradores. 7 personas han fallecido, con lo que el número de muertos por coronavirus este año asciende a 413. Varios expertos médicos advierten contra la posibilidad del colapso del sistema de hospitales. El mismo ministro de la Salud croata, Vili Beroš, no descarta que, si no se detiene rápidamente este aumento casi exponencial de contagiados, el sistema de salud pública llegará a un punto en que ya no podrá atender adecuadamente a los enfermos, sea a los de la COVID, sea a los que padecen otras dolencias. No obstante, el gobierno no recurre por ahora a castigos drásticos, sino que se limita a apelaciones. Nuestro régimen de medidas es uno de los más liberales en la Unión Europea, pero es absolutamente necesario que los ciudadanos acaten las recomendaciones. Baste con que acatemos las medidas y ya dentro de unos 7 a 10 días habremos detenido el brote, apeló el epidemiólogo jefe croata Krunoslav Capak. La situación es mucho más seria aún en la vecina Eslovenia, pequeño país de solo 2 millones, que registró hoy 1.656 nuevos casos de corona o 484 contagiados por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. Eslovenia está en vigor, por eso, un toque de queda durante la noche y a partir de mañana se introduce un confinamiento casi completo durante una semana como mínimo. El vecino país de Bosnia-Herzegovina también registra récords de contagiados. Este país balcánico de 3,5 millones de habitantes tocó ayer un nuevo récord diario con 999 casos de la COVID-19 en las últimas 24 horas y 20 muertos.
Desde Croacia reportó Vesna Bernardić DF para el programa Coronavirus, la pandemia. De Croacia vamos a Colombia, donde nuestro compañero Alfredo Durán, periodista del canal TRO Colombia, nos presenta el siguiente reporte. Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información de los hechos que han ocurrido durante esta semana en todo el territorio nacional, pero también invitándolos a hacer uso de las medidas de autocuidado. Un buen lavado de manos y un uso correcto del tapabocas evitan la proliferación del COVID-19 en cualquier parte del mundo y las muertes que ya se registran. Iniciamos con cifras en todo el territorio nacional. En Colombia se registran más de 990.000 casos de COVID-19 durante los más de 200 días que lleva la pandemia. Cabe recordar que en el país desde el mes de marzo se reportó el primer caso de COVID-19 positivo. 893.000 personas ya se han recuperado satisfactoriamente de la pandemia aquí en el territorio nacional. 64.000 casos continúan activos. Ha disminuido la cifra de contagios activos durante la última semana, lo que para las autoridades es favorable, pero también invitan a no bajar la guardia debido a todo el proceso de reactivación que en Colombia ya es un 100%, de manera paulatinamente, pero está reactivado en un 100%. Las ciudades con mayor número de contagios sigue siendo la capital de Colombia, con más de 304.000 casos de COVID-19. La continúa Antioquia con más de 149.000 casos, Valle del Cauca con 76.000 y el Atlántico, la costa atlántica, con 70.000 casos de COVID-19. Esas son las cifras que se manejan durante esta última semana, pero también hay que recordar, y una noticia importante, es que en Colombia y en Bogotá inició el piloto para instituciones educativas. 203 instituciones iniciaron, de las cuales son 109 jardines, 45 instituciones de educación superior, entre universidades e institutos acreditados, y 48 instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, y un centro de formación de el SENA ya está habilitado en todo el territorio nacional. Así se va moviendo el país en este tema. Las autoridades también sanitarias señalaron o entregaron un cronograma, por decirlo así, no un cronograma, sino entregaron las enfermedades y las que son la mayor comorbilidades que incrementan el riesgo de morir de COVID-19, entre las que se destacan la hipertensión, la diabetes, las enfermedades renales, las enfermedades crónicas y también las enfermedades del asma. Las autoridades siguen muy atentas debido a todo este proceso, porque la próxima semana en todo el territorio, en algunos países del mundo, se lleva a cabo lo que es la celebración del Halloween. Las autoridades sanitarias han indicado que hay que abstenerse de estas fiestas, hay que evitar una proliferación o un rebrote del contagio del COVID-19 en las principales ciudades, porque la tarea durante este último trimestre del año para las autoridades es disminuir esos 60.000 casos que aún siguen activos en todo el territorio nacional. El dato de cierre para esta semana, quiero contarles que finalmente, esta semana, el pasado miércoles, se llevó a cabo una manifestación de todas las centrales obreras, quienes buscaban ser escuchados por el gobierno nacional, y las autoridades indicaron, el Ministerio del Interior señaló que esta jornada de manifestaciones en todo el territorio nacional fue de manera pacífica. Muy buen el comportamiento de los colombianos durante estas jornadas, en medio de las exigencias que las centrales obreras le siguen haciendo al gobierno nacional. Esta es toda la información que nosotros tenemos durante toda esta semana desde Colombia. Ustedes tienen mucha más información. Alfredo Durán. Esta semana se conmemoró en México el Día del Médico, una fecha que cobra especial relevancia en medio de esta pandemia de COVID-19, sobre todo porque han sido precisamente el personal médico los grandes soldados, la gente que ha estado en primera línea atendiendo estos casos. Hablamos de esta fecha con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez y también pues, en este contexto donde los médicos no han contado precisamente con las mejores herramientas para luchar contra COVID-19. Entre estas herramientas, pues la ausencia todavía de una vacuna. A lo largo de la historia han cambiado las estrategias para la creación y desarrollo de vacunas,
Recordemos que han transcurrido por lo menos 2 siglos, desde 2 siglos y medio, desde el descubrimiento de Edward Jenner, el padre de la inmunización, el padre de las vacunas, cuando él desarrolla la vacuna contra la viruela, utilizando precisamente el suero de vacas que habían sufrido una enfermedad llamada vacuna, y administró ese suero de las vesículas causadas por esta enfermedad a pacientes. Incluso utilizó la vacuna con propios familiares, ya teniendo la intuición científica de que esto podría generar una protección a través de anticuerpos. No se tenía tan claro en ese tiempo el sistema inmunológico y todos los componentes y todos los mecanismos a través de los cuales el sistema inmunológico funciona. Pero Edward Jenner lo hace en ese momento. Posteriormente, alguien que marca un hito en la era de las vacunaciones es Louis Pasteur con la vacuna antirrábica. Luego viene ya en el siglo XX la vacuna contra tuberculosis, por ejemplo, y posteriormente vienen vacunas contra múltiples agentes virales como sarampión, como la vacuna contra la polio, y de ahí sucesivamente hasta tener ahora una cobertura muy extensa de vacunas contra muchas enfermedades infecciosas. Le presentamos también un extracto de la interesante charla que sostuvimos esta semana con el doctor Felipe Aguilar Ituarte, gerente médico de Sanofi, quien nos dio una explicación muy amplia, muy clara sobre la vacuna de la influenza, sobre todo en esos momentos donde ha iniciado ya la vacunación en contra de esta enfermedad. La primera es hablar sobre la seguridad de la vacuna. Esta vacuna tiene más de 50 años utilizándose de manera rutinaria como parte de las estrategias de salud pública en el planeta. Es una vacuna que a lo largo de las décadas ha mostrado tener un perfil de seguridad tal que podemos asegurar que es muy probablemente la vacuna más estudiada en términos de seguridad y en términos del impacto que tiene, hablando de efectividad de la misma. Y alrededor de ella existe una enorme cantidad de mitos, y eso es lo que eventualmente desalienta que las personas reciban la vacuna, busquen la vacuna, la reciban sin ningún temor a complicaciones. Algo que me parece muy importante mencionar es que la vacuna, si bien es cierto, hace décadas contenía virus inactivados, hoy en día la vacuna que hoy recibimos en nuestro país y en muchas partes del mundo solamente contiene una fracción muy pequeña del virus que se llama hemaglutinina y que de alguna forma está desprovisto de todas las estructuras que el virus tiene para causar la enfermedad. De tal suerte que este pensamiento que existe incluso en la población e incluso en los profesionales de la salud de que puede causar la enfermedad es totalmente falaz, es totalmente inapropiado, porque la vacuna por sí sola es imposible, literalmente imposible que cause la enfermedad. Y esto sucede muy frecuente porque durante las semanas de mayor circulación de influenza y de otros virus respiratorios es cuando nos vacunamos. En nuestro país, como parte de una política extraordinariamente acertada de prevención de una enfermedad tan grave que condiciona, lo dice la OMS, 650,000 muertes aproximadamente cada año, a pesar de la existencia de una vacuna, es una medida que va a permitirnos tener un impacto sobre dos desenlaces fundamentales, que es hospitalización y muerte. Y esto hay que transmitirlo a la población, porque la vacuna está diseñada ex profeso para evitar que tengamos influenza y sus complicaciones. Esto es lo más importante. Nosotros nos vacunamos no para que no nos dé influenza,
evidentemente las personas que vacunan no les da influenza en ninguna de sus formas. Pero la forma más importante que tenemos que transmitirle a la población de qué es lo que nos está previniendo es precisamente en hospitalización y muerte. Esos son los dos desenlaces en donde impacta fundamentalmente la vacuna. Y cito otro ejemplo. La vacuna de rotavirus es una vacuna que aparece en los años 2010, del 2000 al 2010, 2005 me parece, y esta es una vacuna que tiene un impacto en disminuir la hospitalización de los niños que estaban expuestos a rotavirus. Los niños de alguna forma siguen exponiéndose al virus, a rotavirus, muy probablemente siguen enfermando, pero finalmente no terminan en un desenlace que requiera hospitalización. Y ese mismo conocimiento lo tenemos que llevar a la vacuna de influenza, porque las personas que se vacunan no terminan en el hospital y mucho menos en el cementerio. Y si esto lo contextualizamos en el momento actual en donde tenemos la presencia y la emergencia de un virus nuevo, que es el SARS-CoV-2, que ha condicionado este flagelo que es COVID-19, tenemos que hablar en ese sentido como la tremenda posibilidad de prevenir una gran parte de las enfermedades respiratorias que van a condicionar la hospitalización. Y lo que tenemos que transmitir es que la población se tiene que vacunar contra lo que sí hay vacuna, que en este caso es la vacuna de influenza. Mientras tanto, existe una vacuna contra algo tan devastador que es COVID-19. De esta manera llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.